MLP Fanfic. Amor frío. El sol salió de nuevo en la zona helada, los ponis y los lobos ya estaban casi listos para partir hacia la batalla. Por su parte, Noru y Den aún dormían plácidamente abrazados el uno al otro en la habitación del Pegaso. El primer pony en despertar fue Noru, quien se dio cuenta que ya había salido el sol, se paró como rayo empujando a Den. Noru. ¿Por qué me despiertas así? Se quejaba el Pegaso en el piso, mientras la unicornio salaba de la cama para ir a peinar su crin. Ya es tarde, idiota. Las tropas ya deben estar listas y nosotros aún aquí. El Pegaso entró en modo serio. Tienes razón, ya habrá tiempo para nosotros cuando recuperemos tu reino, pero antes, Den abraza a la yegua tomándola por la cintura y besándola en el cuello. Noru, gracias por el collar, ahora soy más tuyo que nunca, jamás te dejaré. Empieza a acariciar el vientre de ella, ni de este pequeño. La yegua se pone roja hasta la punta de sus orejas. Nunca pensó que al aceptar lo que sentía por el Pegaso la hiciera experimentar sensaciones tan cálidas, aunque aún le costaba demostrarlo. Empujó al Pegaso para ir a la salida. Antes de irse voltea a verlo una vez más. Date prisa, idiota, o te dejaré. Den se había quedado de piedra. ¿Acaso ella le había sonreído tan dulcemente? Si ese era un sueño, entonces que jamás lo despertaran. Con la sonrisa más grande del mundo tomó su arma, un par de abrigos que tenía guardados, uno negro y uno celeste, y corrió para alcanzar a su chica. Había llegado la hora de la batalla decisiva. Noru y Den llegaron hasta el numeroso ejército junto al patriarca y GS, ambos ya tenían puestos los abrigos que trajo el Pegaso. Todos marchaban en fila siguiendo a GS y al patriarca, tanto ponis como lobos caminaban con calma en dirección al castillo. Hola amor frío, ya te estabas pasando la guerra dormida, dice GS mirando aún al frente. La pony solo miró a otro lado fastidiada. Se complicó mi despertar, es todo. Sin pensarlo ve a Den junto a ella, este le regala su enorme sonrisa que solo tiene con ella. Inconsciente la yegua también le sonríe tímidamente. El lobo emanaba un extraño olor a perfume que era muy fuerte y empezaba a fastidiar a los lobos que se encontraban atrás, incluyendo al patriarca. Pero dime amor frío, ¿qué pasará con los otros Changeling cuando terminemos esto? No va a quedar nada, decía la unicornio con una sonrisa llena de maldad, esas alimañas desaparecerán completamente de mi reino, tenlo por seguro. ¿Pero qué harás si nos encontramos con la poderosísima reina Chrysalis? ¿Poderosísima? Jajaja. La yegua rió sarcástica, esa perra cambiante no es más que una inútil, usar truco succión para que no la atacara. Ja. Pero ahora será diferente, esta vez la acabaré y la haré sufrir por lo que le hizo a mi reino. GS se voltea a otro lado, tú no harás tal cosa maldita, vuelve a ver a la princesa con un cuerno deforme en la cabeza. Noru se queda en shock. Noru. Todos se voltean a ver que entre los lobos salta GS en dirección al otro GS con una tomahawk sostenida por ambas patas sobre su cabeza. Justo antes de bajarla sobre el GS falso, este hace brilla el cuerno, desapareciendo con la pony a su lado en una oleada de fuego verde, quedando el verdadero GS con el hacha incrustada en la nieve. Noru. Grita volteándose a todos lados. Noru abre los ojos de nuevo y se encuentra en medio de una habitación del trono. Ese lugar se le hacía familiar, pero por lo demacrado no lo reconocía. Tras su espalda escuchó una risa que sabía bien de quién era, hizo brillar su cuerno con rabia. Déjate ver de una vez, Chrysalis, este juego se acabó. ¿Acabarse? La reina sale desde las sombras. ¿Crees que de verdad pueda acabarse alguno de mis juegos? En el momento que quisiste jugar en mi terreno perdiste, la princesa retaba a la reina con la mirada. Tuviste suerte en el primer asalto, era obvio que el rey tan idiota no duraría. Y no es el primero, querida mía. Comienza a caminar a su alrededor. Supongo que el salvaje te contó sobre el reino de su padre, ¿no? En ese lugar seduje a otro rey tan tonto como tu padre, pero más borracho, y al parecer tú no eres tan distinta a él. Qué gusto me dará arrancarte la lengua por decir eso. No lo hablaba apretando los dientes. Por favor, te he vigilado de muy lejos, dime, ¿ya te revolcaste con el Pegaso y con el lobo al mismo tiempo? Si lo hiciste, confirmas lo que te dije de tu padre. Lo que yo haga con mi vida no te importa. Las paredes crujían ante el grito de la princesa de hielo. No pasó nada con el salvaje, dijo, más para ella que para Chrysalis. Oh. Pero te hubiera gustado, ¿cierto? Como con ese vikingo que deshonró a su pueblo al irse y dejar al estúpido príncipe a su suerte. ¿De qué hablas? Den sí dejó su pueblo pero no hizo nada malo. Noru recordó la historia que le contó el lobo sobre el Pegaso. Sin darse cuenta empezaba a caer en el juego psicológico de su enemiga. No importa, se detiene, de todas formas gracias a eso mi hijo reina en Dragonia. ¿Tu hijo? Noru ya no entendía qué pasaba.
Chrysalis sonríe levemente y se va acercando a la unicornio. La guerra del príncipe William, su medio hermano lo mandó a matar después. Mira a lo lejos con melancolía. Aún recuerdo esa noche, el rey estaba hasta las cejas con el alcohol. Tomé la forma más hermosa que pude para seducirlo. Solo se puso sobre mí entre lo poco y nada que pudo. Después de ahí nació nuestro hijo. Mira a los ojos a la pony, y al parecer tú también tendrás un bastardo. ¿Cómo lo llamarás? La unicornio arremete contra la reina intentando golpearla, pero esta se mueve rápido riendo con descaro. Maldita perra. Mi hijo no será ningún bastardo. Ya lo es, querida. En un destello de fuego verde la reina aparece delante de Noru. ¿Será un bastardo? Pondrá una línea roja delante del escudo familiar por toda su vida. En otro destello aparece Chrysalis sobre el candelabro dramatizando, para que el mundo entero sepa que sus padres se revolcaron antes de casarse, como con cualquier puta barata. La yegua estaba que le hervía la sangre, pero aún así debía calmarse. No podía perder la cabeza en ese momento, y menos contra las afiladas palabras de esa reina que solo buscaban perturbar su mente para atacarla del peor modo. Mira, Chrysalis, tú no eres nadie para decir eso. El que no me case con el padre de mi hijo no lo hace menos. En cambio tú, vayas a donde vayas, veas cómo te veas, siempre serás una basura sin corazón, que se revuelca con reyes patéticos para sentirse menos patética. Noru sonríe segura de sus palabras. ¿Cómo te atreves, tu bastarda? Aparece delante de la unicornio. La última vez que te sexto tu corazón era más frío que este estúpido reino. Ponte al día, reinita, el invierno también termina, incluso en mí. Con un destello Noru ciega a la reina para tener tiempo de invocar sus hechizos. Cegada la reina pide ayuda. Mis Changeling protejan a su reina. De todas las ventanas y puertas, entre oleadas de los insectos rodeando a Noru. Del círculo mágico que Noru había tenido tiempo de invocar, emergen serpientes de hielo que atacan. Cuando los Changeling que se acercan a ella, sabiendo su condición, no puede usar mucho poder. Como siempre te escondes tras tus alimañas. ¡Alto!, grita Chrysalis y todos los Changeling se detienen. Veamos qué tan poderosa eres en tu condición, niña. Carga su cuerno y dispara un rayo de energía verde directo a Noru. En un destello las serpientes de hielo desaparecen. Ahora Noru usa su círculo mágico como escudo. No me subestimes, bitch. Forzando un poco más su poder, crea otro círculo mágico más pequeño por donde salen rayos helados que al contacto con lo que sea lo congela de inmediato. La reina pone una cara de terror a medida que los rayos se acercan a ella, pero los Changeling se ponen en medio, los cuales caían congelados mientras los rayos se hacían cada vez más lentos a medida que atravesaban insectos. Chrysalis voltea asustada, pero a milímetros de su cara los rayos se detienen. Abre los ojos para ver cómo estos se desvanecerse delante ella. Ja. Intenta algo mejor, querida. Cuida tus palabras, querida. Los ojos de Noru brillan con intensidad. Los círculos desaparecen para dar paso a un más grande que ocupa todo el suelo del lugar. Empiezan a salir estacas de hielo que se dirigen hacia la reina Chrysalis. Esta corre tratando de evitar quedar con más hoyos de los que ya tiene. Noru empieza a agotarse, pero trata de disimularlo. Con un grito de ira los picos de hielo salen más repetidamente, casi sin dejar espacio donde correr. Se escucha un gemido de dolor detrás de las estacas de hielo. Noru las rodea y se encuentra con Chrysalis atravesada del costado sangrando. Mira a la princesa con rabia, luego empieza a hablar con debilidad. Tal vez ganase esta ocasión, maldita niña. Pero el mismo motivo por el cual yo perdí aquí será el por cual te convertirás en el idiota de tu padre. Tose sangre. Aquí no hay amor, nada de amor. Es por eso que no importa quién esté en el trono. Tose, no se logrará nada. Eso yo lo decidiré. Ahora muere de una maldita vez. La yegua tenía una mirada psicópata en la cara. Una estaca de hielo emergió del techo y se dirigía justo entre los ojos de Chrysalis, pero a unos milímetros de tocarla se quebró por completo. Noru se agarraba el vientre con dolor. Se había excedido con el uso de aquella magia. Ya no podía usar más energía vital sin poner en riesgo a su hijo. La reina aprovecha la debilidad de Noru para convertirse en muchas hormigas verdes y salir de la estaca para volver a armarse cerca del trono aún con sus carnes abiertas. Quédate con este estúpido reino, no lo necesito. La unicornio estira el casco a Chrysalis, mostrando gran ira en sus ojos, pero en ese momento una gran roca destroza la pared cerca del trono pasando justo arriba de ambas. Ya tengo que irme. Se voltea a sus Changeling. Sigan el plan, mis pequeños, no nos iremos sin vengarnos. Dicho esto, dos Changeling uno se ponen debajo de sus brazos llevándola volando. Noru hace acopio de todas sus fuerzas para ponerse de pie a pesar del dolor. No te dejaré escapar, esto termina ahora. Corre hacia Chrysalis y salta hacia ella justo cuando abandonaba el castillo volando. Se sostiene de las patas de esta. Oye, suéltame, maldita princesa de pacotilla.
La reina agita sus patas tratando de sacarse a Noru de encima, pero levanta la mirada viendo un gran número de ponis y lobos rodeando el castillo. ¿Ese es tu ejército? Qué patético, una gran cantidad de changeling formaban una onda que se expandía desde el castillo en dirección del numeroso ejército. Dentro de poco no serán ni polvo. No subestimes la fuerza de los salvajes y de mis soldados, hoy vas a caer tu perra cambiante. Empieza a forcejear contra Chrysalis, acabando por golpear a uno de los changeling que cargaban a llama a la herida reina. Ambas empiezan a caer rápidamente al suelo. Noru cae sobre la herida reina que hace un gesto de dolor entre la nieve. Mátame si quieres, tonta. Desde lo lejos se ve una gigantesca explosión de fuego verde rodeando todo el castillo. Chrysalis da una carcajada psicópata, jajajajaja. Espero tuvieras muchos seres queridos ahí. Se voltea a la pony sobre ella, porque acaban de morir. Me tienes fastidiada, maldita. Debí acabar contigo cuando supe quién eras. Le da un puñetazo en la cara, ambas empiezan a pelear en el suelo usando solo la poca fuerza física que les queda. La reina pone sus patas inferiores en el estómago de la pony, sacándosela de encima y haciéndola caer al piso adolorida sosteniendo su vientre. Lentamente la reina se acerca a la princesa mientras cojeaba y sangraba. Perdí una gran cantidad de changeling en esta campaña por tu culpa. Rodea a la pony con sus patas y carga su cuerno con gran intensidad. Prepárate para morir. Noru no perdía su mirada de ira a pesar de que estaba asustada por estar a punto de morir. No se atrevía a usar su magia para defenderse, pues pondría en riesgo a su bebé. A pesar de que parecía que en ese momento ambos morirían, cerró sus ojos con fuerza y su último pensamiento fue esa cálida sonrisa que siempre le regalaba el Pegaso. Perdón, Den, fui imprudente, susurró muy bajo. Se escuchó el grito de ira de Chrysalis, pero al mismo tiempo Noru sintió que algo viscoso caía en su cara. Abrió lentamente los ojos. Chrysalis en efecto estaba frente de ella, pero algo faltaba. Su cabeza había sido cortada de un tajo, el cuerpo cayó inerte en la blanca nieve tiñéndola de verde. Noru se incorporó lentamente levantando su vista y fue cuando lo vio. Delante de ella estaba Den con su hacha en los cascos, de esta escurría sangre verde. La mirada del Pegaso era la de un asesino profesional. Den dejó caer el arma al suelo y corrió hacia la pony para atraparla entre sus patas en un gran abrazo. Por todos los dioses, Noru. ¿Estás bien? La yegua aún estaba en shock. Lentamente correspondió el abrazo temblando un poco. Den acariciaba la crin de su chica con cuidado. Cuando desapareciste casi me vuelvo loco. Te dije que jamás dejaría que nadie te dañara. Noru aún seguía sin hablar, estaba asustada. Si no fuera por él habría muerto por su imprudencia. Se aferró más al Pegaso y escondió su rostro en el cuello de este. Llegaste tarde, idiota. El Pegaso no hizo más que sonreír mientras se aferraba más de su princesa. En eso llega GS acompañado por el patriarca y seguido por todo el ejército que entraba alerta en el territorio del castillo. La batalla ha terminado, hemos ganado, dice el lobo caminando hacia los ponis con Pipsqueap sobre su cabeza. Ambos ponis aún abrazados giran su cabeza para ver al lobo. Den ayuda a Noru a ponerse de pie pues aún siente dolor. Todo terminó, por fin acabó todo esto. Habla la unicornio en un suspiro. Patriarca puede revisar a Noru. No creo que haya salido intacta de la batalla, decía Den preocupado. El chamán asiente, acerca su pata a Noru y esta empieza a brillar con una luz blanca que reconfortaba a la pony. Ya todo está bien, no sufriste tantos daños, niña. Se voltea al castillo, pero creo que hay algo que falta por resolver. ¡Qué asco! Toda la nieve está verde. Se ve horrible de ese color. Dice Is pasando junto al cuerpo sin cabeza como si nada. ¿Creías que podrías acabar conmigo tan fácil? Todos se voltean a la voz y ahí estaba la cabeza de Chrysalis hablándoles. No podrán deshacerse de mí tan fácil. Dicho esto hace brillar su cuerno para desaparecer entre un destello de fuego verde. Esto no se quedará así. Grita la yegua llena de ira. Noru, cálmate, ganamos, el reino es tuyo de nuevo. El Pegaso habla del modo más tranquilo que puede, feliz de tener a su chica entre sus patas a salvo. GS pone a Pipsqueak en el piso y mira al agujero de la pared del castillo. Vamos Noru, mira a la pony, tenemos que ponerte una corona. Ya en el maltrecho castillo, la yegua mira los tronos de los reyes de manera extraña, habla perdida en sus pensamientos. La corona de la reina está en el otro piso, en la sala del fondo, la del rey, no tengo idea. Noru se lleva una pata al rostro cansada, no servirá de nada todo esto, aunque me pongan la corona y lo saben, porque no puede haber reina sin rey y viceversa. Se voltea a Den y se le queda mirando seriamente como esperando algo, o lo haces tú o lo hago yo.
No me presiones, y no vas a ser tú quien se lo pida, Den le susurra al lobo por lo bajo muy nervioso y un tanto fastidiado, muy a pesar de todo aún le tenía un poco de celos ya que sabía que su princesa le tenía algo de cariño aún. El lobo camina al interior del castillo, pues será después entonces, vamos por la corona de un vez. Noru iba delante de todos guiándolos por los corredores, hasta atrás iba Den que sudaba de nervios, pensando en mil formas de pedírselo a Noru. Llegaron al cuarto alejado del resto y en medio de este, en un pedestal se encontraba una enorme y hermosa corona de oro con un diamante azul en medio, era lo único que había en ese lugar. La unicornio se puso la corona sin ganas y nada pasó, se volteó a los lobos y al Pegaso, te lo dije, con un golpe de su casco se quitó la corona de la cabeza, haciendo que rodara por el suelo, esta choca contra la pata del patriarca, de repente se oyen murmullos sobrenaturales y todas las luces se apagan, luego se escucha un gran grito de terror de una mujer, tranquila Noru, dice el patriarca. La unicornio enciende su cuerno para iluminar la habitación, no fui yo, habla ella con mala cara, fueron el estúpido y el idiota, GS y Den estaban abrazados con terror en sus caras, hasta que se ven a los ojos y se separan simulando que nada pasó. El patriarca recoge la corona, si no sirve por sí sola, la levanta en el aire, pues que nos guía a dónde está la otra, la corona se convierte en arena que se mueve con el viento alejándose, síganla. Noru estupefacta por lo que hace la corona también corre tras de ella, la arena se mueve hasta las afueras del castillo a un paraje desolado, ella conoce ese lugar, es donde vio por última vez al rey, es donde murió, en un montículo se encuentra el esqueleto de un pony que traía una corona de oro igual de impresionante que la de la reina. El rey jamás se había visto mejor, dice la yegua con sarcasmo viendo los restos del antiguo rey, ahora la cosa es, están las dos pero no hay rey que la porte. GS toma la corona de entre los huesos con ambas patas a lo que ésta comienza a brillar mientras el lobo se voltea a Den, en serio. Si no te sacrificas tú, lo hago yo. El Pegaso se crispa un poco enojado, bate sus alas y le arrebata la corona al lobo, sobre mi maldito cadáver. Ahora se gira a Noru y va hacia ella tomándola de sus cascos, Noru sé que este no es el mejor, bueno yo pensaba hacerlo de otro modo, y bueno hace tanto que te lo quiero decir, Den tartamudeaba sin descanso mientras la yegua tenía una cara de pura confusión. El patriarca los mira con ternura, lamento que no sea el lugar más romántico, se voltea a ver a unos lobos ya estaban mordiendo el esqueleto del antiguo rey, pero es mejor que nada y te agradecería que te des prisa. Maldición. Si tienen tanta prisa váyase. Den se había convertido en un manojo de nervios, Noru lo veía toda extrañada y algo la hacía ponerse nerviosa, no sabía qué era pero lo presentía, se soltó del agarre del potro, mejor me voy y yo, esto me fastidia, la yegua empezó a alejarse de los lobos y del Pegaso, Den sentía que iba a explotar, ya no podía aguantar eso, cuando la pony iba a 1 metro el Pegaso gritó a todo pulmón, Noru cásate conmigo. La yegua detuvo en seco, el Pegaso jadeaba a falta de aire. Noru tenía los ojos muy abiertos, su cara era de póker total, camino de regreso hacia el Pegaso quedando frente a él. ¿Qué dices Noru? Todos los presentes se quedaron callados esperando la respuesta de la unicornio. Den sonreía nerviosamente, Noru seguía ahí parada sin expresión alguna, sin previo aviso se giró pateando al Pegaso con sus patas traseras, este voló hasta estrellarse contra un árbol de hielo muerto, la pony pasó corriendo entre los lobos y se lanzó hacia el Pegaso que era azotado sin piedad. Pero de buenas a primeras lo tomó por el cuello casi para ahorcarlo, pero en lugar de eso lo besó con pasión mientras empezaba a derramar lágrimas. Eres un idiota, le da una bofetada, sí quiero, susurra muy bajo la yegua. El Pegaso a pesar de estar lleno de sangre sonreía ampliamente pero cuando la quiso abrazar a la pony, de nuevo otra tanda de golpes fueron para él, aunque entre puñetazos también era besado. Y se divertía de lo lindo con toda la conmoción que creaban ese par, de repente algunos guardias ponies llegaron colocándose detrás del príncipe. Gana la apuesta bobo, dijo el unicornio sonriendo de lado y viendo al lobo con malicia. ¿De qué hablas? Pregunta GS levantando una ceja. Jajaja. Te dije que lo mataría cuando se lo pidiera, contesta el príncipe divertido con la escena. Poco después regresan los ponies, Den cojeaba un poco pero la sonrisa de su cara era de envidiar, y se acerca a Noru, bueno, ya que aceptaste al bobalicón creo que sabes lo que sigue. Noru suspira derrotada, sí, ya lo sé. Vamos a acabar de una vez con esto. Oh jujuju. No tan deprisa, y sonríe socarronamente, sabes bien que tenemos leyes para eso, tenemos aún un poco de tiempo así que yo me encargaré de preparar todo, hace un ademán con su pata y uno de los ponies guardias le entrega un enorme y viejo libro, me imagino que sabes qué es esto Noru.
El libro de las tradiciones, contesta ella como si no tuviera importancia. Correcto. Yo empezaré los preparativos y en 3 días será la boda. Hasta entonces, el unicornio le silba a los guardias y estos se llevan a Den a la fuerza. Noru. Gritaba el Pegaso mientras se alejaba. ¿Qué estás haciendo? La yegua se puso furiosa. Sabes bien que no pueden verse, tranquila, como compensación le haré una despedida de soltero o algo así feliz. No realmente. Como sea, ya conoces las reglas para esto. Me voy. Se voltea a ver a GS. Oye Bobo, vigílala hasta entonces. El príncipe desaparece por un hechizo de teletransportación. No te prometo nada, dice GS antes de voltearse a la pony. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo voy a saber? Ella movía la nieve con su casco muy nerviosa. Supongo que podemos recorrer este basurero a ver cómo quedó. GS mira a otro lado desviando la mirada de Norm. Está bien, sí. Si quieres, él empieza a mover la nieve con su pata. Al ver esto el sacerdote sonríe, era una sonrisa que solo un viejo sabio puede hacer. En fin, mejor júbilo a las tropas. Se voltea caminando hacia los heridos, pero se detiene y saca unas hierbas de una bolsa de cuero. Antes les doy esto, cómanlo para que puedan dormir bien, necesitan recuperar fuerzas. GS recibe las hierbas mientras el patriarca se voltea para irse. Y por cierto, también servirán para que voten tensiones. La princesa ve al viejo lobo alejarse, luego ve las hierbas que lucían raras. ¿Te las vas a comer en serio? GS toma la mitad con una pata y se las mete en la boca empezando a masticarlas. El chamán nunca me ha decepcionado, le extiende la pata a Noru con lo que quedaba. Pero igual a veces se le va la onda. Supongo que si me hace falta dormir bien, toma las hierbas y un poco dudosa aún se las come. ¿Y, aún quieres ir a caminar? Sí, claro, y por cierto, con respecto al viejo, puedes confiar plenamente en él. Le confiaría mi vida. ¿Sabes desde cuándo es patriarca? Desde que se creó el universo. Contesta divertida la Pony mientras camina con el lobo a su lado. Ja. No, eso fue cuando nació, dice riéndose, pero en serio, lo es desde que yo renuncie al cargo. La unicornio se empieza a reír un poco. No te imagino en ese puesto, menos mal que renunciaste antes de que salieran heridos. Noru oculta la risa que quería salir tras su pata. Ja, qué graciosa, dice con sarcasmo el lobo. Después de caminar por los alrededores del castillo, el sol ya caía y ambos estaban viendo el glorioso atardecer en el techo del castillo. Es muy hermoso, dice GS acostado sobre su estómago junto a Noru. ¿Sabes? ¿No has visto nada aún? Cuando el sol se oculta por completo, el cielo se llena de luces boreales. Eso sí es hermoso. Hace años que no subía a verlas. Noru se recargó sobre el hombro del lobo mientras contemplaba el cielo. Su rostro se veía tranquilo y hasta feliz. Los ojos del lobo eran faros de luz multicolor, viendo el hermoso espectáculo de luces naturales, las cuales servían de fondo para la tranquila atmósfera que tenían ambos. Tienes razón, suspiró, es hermoso. Una delicada brisa pasa delante de ellos. El lobo cierra los ojos y disfruta la brisa que mueve todos los cabellos de su rostro y las plumas de su cabeza, aunque una delicada brisa es siempre bien recibida. Noru se pone de pie para acercarse a la orilla del techo. La brisa vuelve a soplar, mueve la crin y cola de la yegua con gracia. Su rostro se torna diferente a pesar de sus ojos vacíos. Ella estaba un poco más viva que antes. Creo que podría volver a acostumbrarme a esto. GS se para a un lado de la hermosa Pony mientras mira a la luna. Me pregunto cómo está el castillo que dejé, los súbditos que servían a mi padre, y que hubiera sido de haberme quedado en Dragonía. Voltea a otro lado, ya debería ir a dormir su majestad. Haces muchas preguntas y me irritas. La princesa se gira empezando a caminar. Me voy a dormir porque se me da la gana, no porque me lo dijeras. Se aleja del lobo. Suspiro, lo que hago para salvar al mundo. Cuando el lobo también regresa adentro del castillo, entra a una habitación a un lado de la Pony para vigilar bien, desenfunda la espada y se acuesta en una gran cama, con la pata sujetando el arma firmemente por precaución. Noru se acomoda en su elegante cama. Había imaginado que no iba a poder dormir por los nervios de la boda, pero al parecer esas plantas raras la habían relajado. No tardó mucho en entrar al mundo de los sueños. Bueno, damas y caballeros, esto lo dejo hasta aquí por ahora. El capítulo final quedó tan largo que lo dividí en 2 partes, este y el que sigue. Este se diría que es el preludio. Nota: aclaro de una vez que el próximo capítulo tendrá altos contenidos sexosos. Así que ya están advertidos y no quiero quejas luego. Bajo advertencia, no hay engaño. Nos estamos leyendo. No olviden los reviews y las galletitas. No olviden leer también Fluters y el Apache y Tambores y Cantos de Guerra de Ninjot.